Overlord Volumen 6. Los hombres en el reino, parte 2. Capítulo 10. La mejor carta de triunfo. Muy por encima de la capital real, un grupo de personas volaban como estrellas fugaces en el cielo nocturno. Dos de ellos eran lanzadores de magia que se sustentan en un hechizo de vuelo, y los otros dos eran sus pasajeros. Uno de los pasajeros era un hombre con una armadura completa de color negro azabache, que lleva dos espadas enormes en su espalda, mientras que el otro era una belleza con cola de caballo. No es necesario decir que era Nain Sinarveral. Esa mañana, los dos habían aceptado una misión del gremio de aventureros en Errantel por un monto de dinero sin precedentes. El cliente era el marqués Raeven. En un principio, parecía que el marqués deseaba contratar aventureros para mejorar la seguridad de sus patrimonios a raíz de los recientes disturbios, cuyas causas eran desconocidas. Ain sabía que ese no era todo el asunto, y que iba a saber más durante el progreso de la misión. La verdadera razón era que querían suprimir al grupo conocido como los 8 dedos, y esperaban que Momón luchara junto a ellos, en contra de los miembros más fuertes del enemigo, los 6 brazos. Ainz no pudo encontrar ninguna razón para rechazar esta misión. Normalmente, los aventureros tienen una política tácita de mantenerse al margen de los asuntos nacionales. A fin de eludir esa regla con Ainz, o más bien, Momón el Oscuro, ellos se tomaron la molestia de preparar una misión adecuada para que sirva como cubierta, y atraer a su objetivo con una recompensa verdaderamente lujosa. Después de pensarlo, Ainz aceptó la misión bajo un pretexto de renuencia, a fin de no parecer un negociador grosero. El objetivo era que tenían que hacer su camino hacia la capital con debida prisa. En Yggdrasil, había puntos de referencia que se podían utilizar para teletransportarse de una ciudad a otra, pero en este nuevo mundo, no había tales cosas. La magia de teletransporte era un hechizo de 5º nivel, que Momón y Nave no deberían ser capaces de usar, y viajar por tierra a caballo tomaría un día entero. ¿Qué iban a hacer, entonces? La respuesta era simple: solicitar lanzadores de magia al marqués Raeven. Ellos usaron hechizos de vuelo, acelerado junto al hechizo, tabla flotante, y llevaron a Ainz y Nave con ellos hacia la capital a gran velocidad. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta era muy simple. Ainz y Nave se sentaron en un disco flotante, que redujo sus pesos efectivos, por lo que llevar a los dos no minimizaría la velocidad apreciablemente. De esta manera, se apresuraron directamente a la capital durante todo el día hasta ahora. Sin embargo, incluso con ese modo, el tiempo seguía siendo muy corto, y ya se habían retrasado. Debido a esto, Ainz estaba un poco preocupado. Si él llegara y le dijeran que ya no era necesario, ¿qué recompensa podría recoger en ese caso? Aunque Ainz había sido tentado por esa recompensa sin precedentes, era dudoso que el solicitante estuviera dispuesto a pagarle a alguien que no había hecho nada. Ainz suspiró en voz baja. Sonaba como si estuviera rezando, como un empleado con una mala evaluación de su desempeño, pero aún con la esperanza de obtener algún tipo de bonificación. No importa qué, tenía que ganar esa recompensa. Él ya había decidido en qué iba a gastarlo. A medida que esos pensamientos pasaban por su mente, Ainz vio por primera vez la capital desde el cielo nocturno. Lamentó que no podía tomarse su tiempo para disfrutar de la vista. La capital estaba oscura y no parecía una ciudad bulliciosa en lo absoluto. Aún así, era una experiencia fascinante para Ainz, cuyos ojos podían ver con claridad en la oscuridad. Observando en silencio desde arriba, los ojos de Ainz divisaron una vista interesante, una luz en la distancia. Aunque muchas luces pasaron desde el inicio de su viaje, cuando vio las crecientes llamas negras, se dio cuenta que se trataba de una situación de emergencia. Espera. Mira. Hay un resplandor de lanzamientos mágicos, ahí. De hecho, se parece a algún tipo de magia. El lanzador mágico, que había seguido la dirección en la que apuntaba el dedo de Ainz, no pareció darle mucha importancia. Una persona normal habría tenido problemas al evitar el brillo a través de la oscuridad y a esa distancia, y mucho menos analizarlo. ¿Qué pasa? ¿Ese tipo de cosas son comunes en la capital?
¿O son fuegos artificiales para darme la bienvenida? El lanzador mágico no se rió de la broma. De hecho, la expresión en su rostro era muy seria. Ese es uno de los 8 lugares que íbamos a atacar. Ya veo. Pensé que habíamos llegado demasiado tarde, parece que vamos a tener un poco de trabajo, después de todo. Entiendo, nos dirigiremos hacia ese lugar. Un momento. Parece que hay un lanzador mágico de un nivel muy alto ahí. Si usted se ve envuelto en esto, ¿no crees que podrías perder tu vida? Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Ainz apartó su mirada de la expresión conflictiva del lanzador mágico y se volvió hacia Narveral. Nav, utiliza, vuelo, y llévame hacia ese lugar, lo más cerca posible. Cuando te indique, me dejarás caer justo encima de los que están ahí. Entendido. Mes del Fuego Bajo, septiembre, día 4, 22:33. Para Evilei, que estaba al borde de la vida y la muerte, la pregunta del guerrero negro le pareció completamente ridícula. Sin embargo, inmediatamente cambió de opinión. Cuando pensaba en eso, ellos se veían muy sospechosos. Después de todo, era un enfrentamiento entre 2 figuras enmascaradas, y no era impensable que pudieran ser vistos como conspiradores que luchaban entre sí. Luego, con la esperanza de que hubiera deducido correctamente la identidad del guerrero negro, Evilei gritó. Héroe oscuro, soy Evilei de Blue Rose, hago un llamamiento a usted como un compañero aventurero de rango adamantita. Por favor, ayúdame. En el momento en que hizo su súplica, Evilei se dio cuenta de que había cometido un error. Esa era la diferencia en la intensidad de combate entre ella y el enemigo. Incluso con la ayuda de Momón el Guerrero Oscuro, un compañero aventurero de rango adamantita, ¿qué podían hacer? El demonio frente a Evilei era uno que ella no podía aspirar a derrotar, incluso con la ayuda de Momón. Sería como romper un trozo de papel en 2, de cualquier manera, ambos estarían envueltos en la tormenta frente a ellos. Si Momón aceptaba la petición de Evilei, ella sería directamente responsable de su muerte. Lo que debería haberle dicho era que huyera, y si es posible, que se llevara los cuerpos de sus compañeras con él. Pero... Entiendo. El hombre se puso delante del demonio, ocultando a Evilei detrás de su espalda. Evilei contuvo su aliento. En el momento en que Momón se puso de pie frente a Evilei, ella lo confundió con un enorme muro, robusto, de esos que defenderían una ciudad. Una sensación de seguridad y alivio la llenó hasta lo más profundo de su corazón. El demonio que los enfrentaba realmente inclinó su cabeza, como si fuera un plebeyo mostrando el debido respeto a un noble. No podía haber respeto, el demonio debía estar burlándose de él. ¿Acaso simplemente estaba jugando? Vaya, vaya, es un honor que usted nos brinde esta noche. Puedo preguntarle por su noble nombre, el mío se conoce como Yaldabaoth. ¿Yaldabaoth? Evilei oyó la voz sorprendida del hombre bajo la armadura de color negro azabache, seguido por el murmuro de «nombre raro». Ella no pensaba que era extraño. De hecho, Evilei no tenía ni idea de qué pensar. Ella sabía bastante sobre los demonios y otros seres infernales, pero nada sobre ese nombre. Yaldabaoth. No. Entiendo. Mi nombre es Momón, y como ella dijo, soy un aventurero de rango adamantita. Aunque estaba envuelto en la presencia desmoralizadora de Yaldabaoth, el guerrero oscuro Momón continuó como si no lo hubiera notado en lo absoluto. Así que eso es lo que él está haciendo, Evilei pensó con aprobación. Con el fin de sacar a su oponente fuera y aprender sobre él, Momón ejerció su disciplina de hierro y mantuvo sus emociones para que no se mostraran. Estaba claro del por qué el hombre llamado Momón era reconocido como un aventurero de primer nivel. Evilei, que estaba avergonzada de la facilidad con que sus emociones habían tomado el control sobre ella, se trasladó hacia la sombra de la capa carmesí de Momón a fin de no distraer a los dos de su intercambio de palabras. Aunque Momón parecía bastante dispuesto a ayudar, ella tenía la sensación de que estaba metiéndose en el camino. Momón y Yaldabaoth no se molestaron al darse cuenta de la presencia de Evilei. En el momento en que Evilei se movió, ellos comenzaron un duelo de ingenio,
cada uno buscando los secretos del otro. Ah, ya veo. Entonces puedo preguntar la razón del por qué nos ha honrado con su presencia esta noche. Es por una misión. Cierto noble me contrató para defender su propiedad, pero cuando pasé por aquí y vi esta batalla, pensé que era una emergencia, y, naturalmente, intervine. Dicha noble era el marqués Raeven, que había solicitado la presencia del aventurero de rango adamantita en la capital, sin prestar atención al riesgo de entrar en conflicto con la política del aventurero, de que no debe involucrarse en asuntos políticos. Se podría decir que estaba desesperadamente necesitado de gente para hacer frente a los 8 dedos. ¿Y cuál es tu objetivo? Un poderoso ítem capaz de atraernos a este lugar, un ítem que ha encontrado un camino a esta ciudad. Estamos aquí con el fin de recuperarlo, por supuesto. ¿Y qué si te lo damos? Eso no resolvería el problema. Desafortunadamente, eso sería imposible. Lo único que puede haber es solamente hostilidad entre nosotros. ¿Qué tipo de conclusión es esa? De Yaldabaoth, ¿debemos ser enemigos? Eso es, precisamente eso. Evilei inclinó su cabeza ante la visión surrealista frente a ella. En lugar de una batalla de ingenio, solo estaban compartiendo información. ¿Cómo es que eso tiene sentido? Bueno, lo he entendido, en su mayor parte. En ese caso, ¿serás derrotado aquí? ¿Algún problema con eso? Momón extendió sus 2 manos, y las grandes espadas, que eran como una extensión de sus brazos, parecían brillar. Eso sería un inconveniente. Permíteme poner un poco de resistencia. Entonces, aquí voy. Él dio un paso. No, eso no es correcto. Momón, que estuvo de pie delante de Evilei, había desaparecido. Él estaba ocupado en un intenso combate cuerpo a cuerpo con Yaldabaoth. Se había convertido en una lucha que Evilei no podía describir con palabras. Las persistentes imágenes de innumerables espadas, evadiendo y contrarrestando las garras extendidas de Yaldabaoth. Increíble. Había muchas maneras de rendirle elogios, pero en este momento, Evilei, que estaba fascinada por el manejo de la espada deslumbrante ante ella, solo podía ofrecer esa sola palabra. Esto superaba los golpes de todos los espadachines en su memoria. Parecía que iban a cortar a través de la noche y al mal en un solo ataque. Ella se sentía como la princesa en las canciones de un bardo. Y el guerrero oscuro frente a ella sería el caballero que vino en su rescate. Una corriente eléctrica le recorrió la espina dorsal entre sus piernas, y el pequeño cuerpo de Evilei se estremeció. Su corazón, que había estado inmóvil durante más de 150 años, parecía latir rápidamente una vez más. Colocando las manos en su pecho, ella se encontró con, por supuesto, no había movimiento allí. Aún así, se sentía bastante real para ella. Por favor, gana, Momón-sama. Evilei juntó sus manos en una oración ferviente, con la esperanza de que su caballero triunfara sobre el demonio temible ante ella. Gush Yaldabaoth fue empujado a una buena distancia, con un sonido que no podría haber venido de un cuerpo hecho de carne y sangre. A pesar de que Momón se mantenía en pie, todavía estaba patinando sobre el suelo empedrado a un ritmo que rápidamente desgastaría las suelas de sus zapatos. Después de varias decenas de metros, finalmente se detuvo, y se sacudió el polvo. Verdaderamente espectacular. Un cruce de golpes con un genio guerrero como usted pudo haber sido un error de mi parte. Con un gran movimiento, Momón enterró su espada profundamente en la roca debajo de él, y usó su mano libre para sacar un trozo de piedra en su cabeza, antes de responder con claridad. Basta de bromas. También estás escondiendo tu poder, ¿no? Parecía casi increíble que ninguna de las dos partes aún no fuera con todo, a pesar del alcance de su batalla. ¿Podría ser un semidios? La descendencia de los seres conocidos como jugadores, eran personas que podían despertar un poder increíble dentro de sí mismos. La teocracia Slime nombró a estas personas semidioses. O, más precisamente, ellos eran los únicos que llevaban la línea de sangre de los 6 grandes dioses dentro de sus venas. Si tenían la sangre de otros,
se les denominaba de manera diferente. Parecía muy probable que ese tal Momón era del linaje de un jugador. O más bien, mejor dicho, ningún ser humano podía poseer tal poder. Oh, parece que no pude ocultártelo después de todo. Dijiste que su nombre era Momón Samsan, ¿cierto? De hecho, Yaldabaoth, mi nombre es Momón, después de todo. Muy bien, entonces aquí voy. Aspecto del demonio. Alas de tentáculos. Varias alas brotaron de la espalda de Yaldabaoth, pero las plumas que las cubrían eran anormalmente largas, y evocaban la apariencia de tentáculos. El demonio le habló de manera tranquilamente a Momón, que permanecía en guardia. Eres fuerte. No hay duda de que tu fuerza supera la mía. Aunque no es exactamente de mis gustos, permíteme usar este método. Mientras que tu defensa es formidable, ¿puedes decir lo mismo de la pequeña joven detrás de ti? ¿Cómo vas a lidiar con esto, entonces? Quizás debas centrarte solo en la defensa de ella, ¿no? Con eso, el demonio le lanzó una lluvia de plumas. Sus puntas eran muy afiladas, capaces de cortar limpiamente a través de los músculos y huesos. Evilei estaba indefensa frente a tal ataque. Ya no tenía más maná para lanzar, muro de cristal. Lo único que podía hacer era esperar y esperanzarse en un milagro. Pero al ver lo que pasó después, Evilei había subestimado al guerrero oscuro. A medida que el sonido del metal resonaba, Evilei levantó su vista y vio un grueso escudo de pie frente a ella. Los restos destrozados de las plumas estaban esparcidos por todas partes. A pesar de que eran capaces de triturar a un ser humano en pedazos, era una vista hermosa. Es bueno que estés bien. La voz tranquila de ese hombre. Su brazo blandía la espada a una increíble velocidad. Su respiración se controlaba y su tono era tranquilo, mientras que furiosamente desviaba las plumas que venían hacia ellos. ¡Ah! Tu hombro. ¿Estás bien? La hombrera de Momón tenía una pluma incrustada en él. Había sido cortada en la mitad del pleno vuelo, y perdió su poder de penetración. Se veía como una decoración de su armadura. Eso no es nada. Los ataques de este nivel ni siquiera son dignos de considerarse. Por el contrario, me alegro de que estés bien. Él sonrió. Evilei sintió su corazón estocarse con un badum. Su rostro debajo de su máscara estaba caliente, se sentía como que eso la iba a calentar. Maravilloso. Por defenderla sin dejarle tener ni un rasguño, yo, Yaldabaoth, te ofrezco mis más sinceras felicitaciones. En verdad, fue un maravilloso despliegue. Como he dicho, ya es suficiente con las bromas. Dime, Yaldabaoth, ¿por qué estás alejándote? Con eso, Momón recogió a Evilei con un brazo y la acercó a él. El corazón inmóvil de Evilei parecía que iba a estallar de su boca. En su mente, las historias estúpidas de los bardos estúpidos seguían golpeando a través de su cerebro, una y otra vez. Especialmente aquellas historias en las que el caballero llevaba a la princesa mientras se ocupaba de la batalla. Cualquier persona sensata se daría cuenta de que llevar una carga, mientras se lucha contra un poderoso enemigo, no era más que una tontería. Pero... bardos de todo el mundo, lo siento. Un verdadero caballero de hecho está cargando a una frágil dama entre sus brazos, peleando mientras la protege. Ugua. ¿Qué estoy pensando? Es tan embarazoso. Estaba soñando que era cargada en brazos, como una princesa, pero la verdad era. Esto es. Ella estaba siendo llevada como un saco de papas bajo el brazo de Momón. Aunque, en realidad, esa era la mejor manera de hacerlo. En comparación con una mujer adulta y madura, Evilei era pequeña y ligera. A fin de mantener su centro de gravedad, tenía mucho sentido para Momón llevarla, así. Evilei sabía que no tenía motivos para quejarse, y su corazón aún ardía en la ira al ver a sus compañeras asesinadas. Ella sabía muy bien que este no era el momento para esas tonterías. Aún así, no había manera de sofocar por completo la infelicidad dentro de su corazón. Tal vez si ella lo hubiera abrazado por su propia cuenta, podría haber hecho las cosas más fáciles para él.
Pero no estaba segura de que pudiera aferrarse a él por sí misma, si él elegía luchar a esas velocidades de vértigo de nuevo, así que guardó silencio. Evilei una vez más vio desarrollarse la batalla entre Momón y Yaldabaoth. La distancia entre los dos se había ampliado aún más que antes, pero para el guerrero de primera clase y el demonio de superclase, parecía poco más que un paso adicional para ellos. Entonces, ¿vamos a continuar? No, creo que eso es todo por ahora. Como he dicho antes, mi objetivo no es derrotarte. Ahora, vamos a convertir esta parte de la capital en un purgatorio. Una vez que hayamos establecido la infracción, puedes estar seguro de que sin duda te enviaré al inframundo encima de una pira de fuego infernal. Con eso, Yaldabaoth se dio la vuelta y desapareció. Sus movimientos no parecían apresurados, pero en un momento, la distancia entre ellos se había alargado, y se desvaneció en la noche. No, no, esto no es bueno, Momón-sama, si no lo perseguimos. Como Yaldabaoth desapareció de su vista, Evilei estaba empezando a entrar en pánico, pero Momón negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Él se retiró con el fin de llevar a cabo su plan. Si yo lo persiguiera, él lucharía con todo su poder. ¿Y si lo hiciera? Momón no tenía que terminar la frase para que Evilei entendiera. Si él se pone serio, quedarás atrapada en sus ataques y morirás. Algo en ese sentido. Pero incluso si ellos se quedan donde están, ese despreciable demonio seguramente usaría sus ataques para golpear a Evilei de todos modos. El hecho de que Momón defendió a Evilei demostraba que ella tenía valor como rehén. Ella se odiaba a sí misma, ya que no pudo ayudar a Momón, que le estaba protegiendo, y el hecho de que no era nada más que una carga para él. Y pensar que le había dicho cosas tan petulantes a Claim. Entonces, Nad, ¿qué crees que debamos hacer? En respuesta a lo que dijo, una mujer descendió lentamente del cielo. El equipo del héroe oscuro Momón incluía a la lanzadora de magia conocida como la hermosa princesa. En ese tiempo, Evilei se había reído de la vanidad de ese apodo, pero ahora, con la persona real frente a ella, se encontraba conteniendo su aliento. Era demasiado hermosa. Un extranjero, con una mirada como esa, ella debe haber llegado desde el sur. Evilei se mantuvo mirándola, incapaz de apartarla de su vista. Momón-san. ¿Por qué no nos dirigimos a la residencia del noble que nos contrató, como estaba planeado originalmente? ¿Debemos ignorar a Yaldabaoth? ¿Detener los planes de sus compañeros no era la razón por la que estoy aquí? Tal vez, pero habría que obtener el permiso del cliente. Eso parece lo más importante. Es verdad. En vista de ello, sugiero tirar a un lado a ese mosquito de gran tamaño. Perdóname, estaba preocupado de que podrías haber sido golpeada por el ataque de hace un momento. Momón bajó lentamente a Evilei al suelo. No, por favor, no me importa. Entendí sus intenciones. Evilei se inclinó profundamente ante Momón. Muchas gracias por toda su ayuda. Permítanme volver a presentarme. Yo soy Evilei, un aventurero de rango adamantita del equipo Blue Rose. No hay necesidad de ser tan formal, yo soy Momón, un aventurero de rango adamantita como tú. La lanzadora mágica de aquí es mi compañera, Nav. Entonces, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Esas dos son tus compañeras? Si necesitas a alguien para llevarlas por ti, no tendría problemas. Momón señaló a Gagaran y Atia. Estoy profundamente agradecida por su oferta, pero no hay necesidad de ello. Mis colegas deben llegar pronto. Quizás puedan lanzar el hechizo de resurrección sobre ellas justo aquí. ¿Hechizos de resurrección pueden usarlos? Sí. Nuestra líder de equipo Lacus puede traer los muertos a la vida. Eso es así. Entonces, si puedo preguntar, ¿desde qué distancia se puede lanzar un hechizo de resurrección? ¿Qué quieres decir? Es decir, digamos que tú quieras resucitar a esas dos. Suponiendo que lances tu hechizo en el Imperio, ¿dónde van a resucitar? ¿En el Imperio, o dónde sus cuerpos se encuentran ahora?
¿Por qué? ¿Por qué él está tan interesado en la magia resurrección? Curiosidad, tal vez. Las personas que pueden utilizar la magia divina de quinto nivel son muy raras, por lo que no es inusual estar interesado en ese tema. O tal vez alguien importante para él ha muerto. En ese caso, la respuesta de Evilei sería cruel con él. Ella solo podía rezar para que ese no sea el caso. No estoy muy segura sobre los detalles, pero he oído que Lacus necesita estar muy cerca para lanzar el hechizo de resurrección. Así, con respecto a la pregunta de Momon-sama, sería imposible lanzar el hechizo desde el Imperio. Entonces, otra pregunta. Después de la resurrección, ¿las dos serían capaces de luchar inmediatamente? Sería imposible, respondió Evilei. El hechizo que Lacus usa es la magia de quinto nivel, resucitar muerto. La resurrección drena enormes cantidades de fuerza vital. Sin excepción, los aventureros de rango hierro y menores se reducirían a cenizas si se lanza ese hechizo sobre ellos. Los aventureros de rango adamantita podrían ser revividos sin ningún problema, pero la resurrección drena tanta energía vital de ellos que no serían capaces de moverse, y la recuperación de esa energía vital tomaría mucho tiempo. Yaldabaoth tenía razón, no solo aún estaban en peligro, sino que también se verían privados de una gran cantidad de fuerza de combate. No, en estas condiciones, nadie puede luchar contra Yaldabaoth, además del gran hombre delante de mí. Resucitar a Gagaran y Atia no haría nada para alterar las circunstancias. Sería más prudente centrarse en la recuperación después de su resurrección. Ya veo, creo que tengo una idea general ahora. Si es posible, me gustaría conocer a la señora Lacus. ¿Sería posible que pudiera esperarla aquí contigo? ¿Qué? ¿Por qué quieres ver a Lacus? Antes de que pudiera recuperar la compostura, las palabras de Evilei ya habían salido de su boca. No entendía la razón de sí misma. En el instante en que oyó a Momon decir que quería ver a Lacus, su corazón se llenó de resentimiento. Incluso se sorprendió a sí misma, y su estallido alarmó a Momon también. Dentro de su máscara, su rostro comenzó a enrojecerse de la vergüenza, y se alegró de que el manto cubriera la punta de sus orejas que también estaban enrojecidas. Yo estaba esperando preguntarle acerca de la magia de resurrección, y también para conocer a la líder de Blue Rose, después de todo son compañeras aventureras del mismo rango que yo, además ella es mi superior. Eso, y Yaldabaoth, pudo haber desaparecido, pero no hay garantía de que no volverá. ¿Esto te disgusta? No es que, siento haberte gritado. El resentimiento en su pecho se desvaneció en cuanto oyó el nombre de Yaldabaoth. Ella sabía que tenía que estar en guardia por si él apareciera. Pensar cuidadosamente en lo que ya se había dicho debía haberlo visto venir. En cuanto a mirar hacia los alrededores por si regresa Yaldabaoth, eso implica que quiere protegerme. Fufu. Entonces, mientras esperamos, ¿te importaría si te pregunto sobre lo que ocurrió antes? Antes de eso, tengo que cuidar los cuerpos de mis camaradas. No puedo dejarlos aquí. No hay ningún problema en moverlas, ¿no? Por supuesto que no había ningún problema. Con eso, Evilei se acercó a los cuerpos. Evilei pensó que ellas habían sido quemadas hasta que ya no se pudiera reconocerlas, pero parece que las llamas del demonio solo quemaron su alma en lugar de la carne. Los cadáveres estaban impecables. Después de cerrar los ojos y cruzar los brazos sobre su pecho, Evilei sacó un sudario de sueño de su bolsa y empezó a envolver a Tia con eso. ¿Qué es eso? Este es un objeto mágico que detiene el deterioro y el rigor mortis de un cuerpo cuando se es envuelto en él. Es muy útil para los que utilizan hechizos de resurrección. Mientras que hacía eso, Momon se dio cuenta, durante la respuesta de Evilei, que ella estaba teniendo problemas para terminar de envolver el voluminoso cuerpo de Gagaran, por lo que decidió echarle una mano levantando el cuerpo con la fuerza de sus increíbles brazos. Cuando los cuerpos fueron envueltos, Evilei solemnemente juntó las palmas de sus manos, y comenzó a rezar por las almas de los muertos y por Lacus para que las reviva. Gracias por tu ayuda. No es nada. Sobre lo que te pregunté antes, ¿podrías decirme qué es exactamente lo que pasó aquí? Evilei asintió,
y empezó a relatar los acontecimientos que habían pasado. Lo que ella sabía, lo que sus compañeras habían planeado hacer, la historia de su encuentro con la sirvienta de los insectos y la batalla donde Yaldabaoth había hecho su entrada. Mientras hablaba de cómo ella casi había acabado con la sirvienta de los insectos, un cambio se acercó a Momón y a Nav, que estaban en silencio escuchando la historia hasta ahora. Entonces la mataste. Sus palabras eran neutrales, pero la ira detrás de ellos era inconfundible. Evilei se alarmó. ¿Por qué iban a estar molestos sobre la muerte de la sirvienta de Yaldabaoth? Pero ella decidió terminar de contar la historia. No, no la matamos. Yaldabaoth apareció antes de que pudiéramos hacer eso. ¿Con qué fue así? Ya veo, ya veo. La ira se desvaneció y Evilei se preguntaba si él había estado enojado en primer lugar. Pero el silencio en los duros ojos de Nave aún estaban hirviendo de ira a fuego lento. Era difícil saber si ella despreciaba a todos en este lugar. Momón tosió, y le preguntó, entonces, si no hubieras intentado matar a la sirvienta de los insectos, ¿crees que Yaldabaoth te hubiera atacado? Evilei al instante se dio cuenta del por qué Momón se había enfadado. La sirvienta de insectos había sido neutral, y por todo lo que ella sabía, el ataque de Gagaran y Tia podría haber sido el desencadenante de los sucesos actuales. Era natural para los aventureros evitar batallas innecesarias. Si un grupo de aventureros de alto nivel no sabía eso, sería deshonrar el nombre de los aventureros de rango adamantita, incluso Momón se deshonraría a sí mismo. Esa debe ser la razón por la que él estaba molesto. Aún así, Evilei no podía estar totalmente de acuerdo con esa línea de razonamiento. Yaldabaoth dijo que iba a convertir la capital en un infierno. Una sirvienta que sigue a alguien así no puede ser una persona normal. Creo que la decisión que mis colegas hicieron al luchar contra ella era el curso de acción correcto. Eso era lo único en lo que ella podía comprometerse. Esa sirvienta era más fuerte que Gagaran y Tia. Sabiendo eso, ellas lucharon contra la sirvienta, por lo que tenía que haber una razón para hacer eso. Tenía que creer en que sus compañeras habían tenido una buena razón por la que lo hicieron. La defensiva Evilei y el silencioso Momón se miraron, como si estuvieran mirándose a través de la máscara y el casco. Aunque no podían verse las caras, Evilei estaba segura de que estaba mirando a los ojos de Momón. Al final, Momón fue el primero en ceder. Ya veo. Tienes razón. Me disculpo. Él bajó su cabeza hacia ella. Eso conmocionó a Evilei. A pesar de que la creencia en sus camaradas era firme, ella no podía hacer que su salvador se humillara así. Por favor, levanta la cabeza. Una persona tan maravillosa como tú no debería. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir, Evilei dejó escapar un grito patético. Si bien es cierto que Momón era una persona excepcional, cuando se pensaba en ello, el uso de la palabra maravilloso para describirlo sería como. Evilei lloró en su corazón. No puedo evitarlo, él es demasiado cool. ¿Está mal que me sienta como una niña otra vez, solo una vez en cientos de años? Después de todo, él es un poderoso guerrero que es más fuerte que yo. Dada la forma en que Evilei estaba mirando Momón, como una colegiala enamorada, si él se sintiera avergonzado por lo que ella había dicho, significaba que ella aún tenía una oportunidad. Si no era así, sus posibilidades serían minúsculas. El cuerpo de Evilei dejó de desarrollarse a la edad de 12 años. Como tal, no poseía ninguna de las partes que los hombres quisieran ver. Si se trataba de inducir el fuego de la lujuria en otros, o satisfacer sus deseos, hubiera sido muy difícil para ella. Por supuesto, un cierto grupo de hombres habrían sido muy atraídos hacia su cuerpo, pero era una minoría. Con una belleza como Nave cerca, sus posibilidades parecían aún más pequeñas. Cuando Evilei reunió el valor para mirarlo, se encontró a Momón y Nave mirando el cielo nocturno en su lugar. Ella no sabía muy bien lo que estaban haciendo al principio, pero cuando recordó cómo había gritado hace un momento, se trataba de ella. Los dos habían tomado su grito como una advertencia. No, no es.
con nada que decir, el sentimiento la llevó al borde de las lágrimas. Tal vez te equivocaste. No hay nada allí. Momón habló mientras escaneaba el cielo circundante. Error, fue un error. Estoy realmente apenada. Ah, no es nada. Es mejor equivocarse en vez de ser emboscados. Nave retornó la espada en su espalda, y Momón le había respondido a Evilei con una sola espada en su mano. La gentileza de Momón dejó a Evilei sin palabras. En ese momento, el borde de su visión se iluminó. El color no era el blanco puro de la magia, pero sí un rojo malévolo, el color de un incendio rugiente. Momón-san, mire allí. Cuando Nave dijo esto, los dos se voltearon para mirar el resplandor carmesí. Los ojos de Evilei se abrieron, porque sabía quién había causado el fuego. ¿Qué? Eso es. Una lengua carmesí de fuego escupía llamas hacia el cielo, como si pretendiera incendiar los cielos. Tenía fácilmente más de 30 metros de altura, y Evilei apenas podía imaginarse lo amplio que era, varios cientos de metros, tal vez más. El muro de llamas se balanceaba como un velo, y rodeó la ciudad como una faja. Evilei, que estaba inconscientemente sorprendida por esa vista, oyó una suave voz masculina en su oído. Las llamas del Gehenna. Como si su cuello tuviera un resorte, Evilei volteó bruscamente su cabeza a un lado para encarar a Momón. Eso, ¿qué es eso? Momón, ¿sabes qué es ese enorme muro de llamas? Los hombros de Momón temblaban ligeramente mientras él respondía con una falta característica de confianza. No estoy muy seguro acerca de eso. ¿Puedo responderte después de que confirme los detalles? Eso, sí, está bien. Tengo que hablar acerca de algo con Nav, por favor perdónanos. ¿No puedo ir también? Ah, no, es un asunto personal. Por favor, perdónanos. Era tan básico, tan obvio, que Evilei se sintió avergonzada incluso por haberlo pedido en primer lugar. Sus errantes ojos se posaron en la mujer conocida como la Bella Princesa. En el rostro de Nave había una sonrisa triunfante. Evilei pudo haberse equivocado, pero al verla de nuevo, no pudo. Era natural que una mujer se sienta superior a todas las otras mujeres cuando un gran hombre le prestaba especial atención a ella. Evilei fue incapaz de reprimir esa extraña sensación hirviendo en su interior. Era la ira que le disgustaba, las llamas de los celos. Él no es solo fuerte, también sabe cosas que incluso yo no. Nunca conoceré de nuevo a un hombre como él. Las mujeres humanas eran naturalmente atraídas hacia los fuertes. Cuando se sentían amenazadas por una poderosa fuerza, se desencadenaban sus instintos naturales para unirse a un hombre fuerte y dar a luz a sus hijos, recibir protección para ella y su descendencia. Por supuesto, no todas las mujeres elegían a un hombre de esta manera. Personalidad, miradas, muchos factores podrían llevar al amor. Aún así, había una inclinación muy fuerte en buscar una pareja fuerte. Evilei miraba desde abajo a esas mujeres. Es una tontería querer ser protegida solo por ser débil. En cambio, todo lo que se necesita hacer es volverse fuerte, y no necesitar a nadie para que las proteja. Ese debe ser el camino. Pero si ella dejaba que un hombre como Momón se vaya, ¿conocería alguna vez a alguien que pueda satisfacerla de una manera tan completa como lo había hecho él? Evilei no envejecería, pero Momón sí podría envejecer, y morir antes que ella. No importaba lo mucho que lo intentara, Evilei nunca sería capaz de concebir los hijos de Momón. Décadas más tarde, ella estaría sola de nuevo. Aún así, pensaba que podría ser bueno vivir como una mujer por una vez en su vida. Otra mujer puede tener el niño. Lo más importante es el amor. Desde luego, no voy a envidiar a una amante o dos. Entonces, por favor espera aquí por un tiempo. Me disculpo por... ¿Evilei? Lo siento. Estaba pensando algo para mí misma, cosas que discutir con mi equipo. Voy a esperar aquí, entonces. A decir verdad,
ella no quería separarse de Momón. Pero tampoco quería colgarse alrededor de esa mujer a quien le había admitido, sin reservas, su derrota. Por supuesto, no podía decir tal cosa. Nadie quería a una mujer que sea demasiado pegajosa. Los hombres eran criaturas que querían huir, más de aquellas que trataban de atarlos. Evilei recordó esa charla ociosa en la taberna. En ese momento, ella se había reído, porque pensaba que no tenía nada que ver con ella. ¡Qué desperdicio! Incluso curiosidades como esas tienen sus usos. Debía haber escuchado de cerca, pero sería demasiado tarde para empezar ahora. Tendré tiempo para aprender a cómo ser una mujer. Mientras observaba los cuerpos de los dos aventureros alejarse, la cabeza de Evilei comenzó a llenarse con pensamientos salvajes. Ella sabía que no era el momento para fantasías ociosas, pero sabía muy poco acerca de lo que estaba pasando, y mucho menos sobre cómo debía proceder, por lo que no hacía nada. Aún así, Evilei estaría en una batalla en la que podría morir. En ese caso, bien podría suspirar y considerar seriamente en algo que evite que esos pensamientos habiten en ella. Es un hecho. Ella no sabía para lo que su cuerpo sería bueno, si no podía tener hijos, pero era un camino en el que aún valía la pena pensar. Derrotar a Yaldabaoth y hacer un futuro. Las llamas en el corazón de Evilei rugieron, como si estuviera desafiando a Yaldabaoth dentro de la pared de fuego. El único que puede vencerte es Momón-sama. Luego, voy a encargarme de la basura que te rodea. Esta vez, si la sirvienta se muestra por sí misma, voy a matarla. Una vez fui el ser maldito conocido como Landfall. No me subestimes, Yaldabaoth. No creo que ella sea capaz de oírnos desde aquí. Sería muy difícil que nos escuche desde tan lejos. Aún así, debemos estar preparados. Ainz activó un ítem de pago. Tenía el poder de prevenir el espionaje, pero se sentía como una pérdida porque era un ítem de un solo uso. Sin embargo, no tenía otra opción. Entonces, Nav, creo que he visto a través del plan de Demiurge en su mayor parte. Sin embargo, cuanto más compleja sea la máquina, más fácilmente se descompondrá. Lo mismo se aplica con los planes. Hay que evitar actuar como si hubiéramos ganado, y no confirmar los hechos solo porque tengamos controlado el asunto. ¿Entiendes? Ya veo, como se esperaba de nuestro amo y señor, una existencia sin igual. La alabanza de Narveral vino desde el fondo de su corazón, y Ainz la reconoció con un fino gesto de su cabeza. Era como si dijera que todo iba de acuerdo al plan. Ese no era el caso. Ainz se sentía como si se ahogara en un lago recién formado de su inexistente sudor frío. Ni siquiera podía comprender el significado detrás del plan de Demiurge. Ainz simplemente había ido a la batalla con la noción tonta de mostrar sus habilidades de combate en un sitio elegante de la capital. La sorpresa al enterarse de que su oponente era Demiurge había destrozado su compostura por completo. Solo la supresión por control emocional que poseen todos muertos vivientes lo mantuvieron en calma. Ainz pensó que simplemente estaba peleando contra los 8 dedos, siguiendo las órdenes que le fueron encomendadas, pero luego se enteró de que estaba en una batalla con aventureros de rango adamantita. Así que no sabía lo que estaba pasando en lo absoluto. Ainz casi había renunciado a pensar en esas cosas. Hablar sin pensar en esas condiciones sonaría totalmente antinatural. Ainz sabía que era extremadamente peligroso pretender comprender las cosas cuando uno en realidad no sabe nada. Tal vez habría sido más prudente revelar su falta de conocimiento, pero dadas las circunstancias, era un mal movimiento. Un ser supremo digno de lealtad tendría que demostrar un comportamiento acorde a su presencia. Si un superior, especialmente uno del nivel de un CEO, demostraba ser demasiado incompetente, sus subordinados perderían la confianza en él. Por lo tanto, Momón había acumulado frenéticamente sus células cerebrales no existentes para crear una frase apropiada, y la usó. Quizás Narveral era demasiado honesta, o las palabras que Ainz dijo fueron inesperadamente significativas. Los ojos de Narveral estaban llenos de respeto. Como tal, Ainz le hizo una petición bajo el pretexto de una orden.
Luego, con el fin de asegurar el éxito de la operación de Demiurge, haré contacto con él. No voy a hacerlo personalmente, porque esa mujer aún podría estar mirando. Y justo ahora, no puedo usar magia. Evilei no ha bajado su guardia ni un solo instante. No tengo pruebas, pero estoy seguro de que ya está sospechando sobre mí. ¿Cómo puede ser? No hay tal cosa. Quizás haya otra razón por la que ella lo esté mirando tan de cerca. Ainz miró a Narveral tratando de no hacer obvio que él la estaba mirando fijamente. Esa tiene que ser la razón. Más o menos entiendo cómo piensa esa mujer. Creo que el haber revelado mi enojo cuando discutimos lo de Entoma fue un error fatal. Tal vez solo debía haberla matado en ese entonces. No hubo respuesta que dar. Cuando oyó que Entoma casi había muerto, la ira de Ainz estalló. A pesar de que fue suprimida en un instante como todas sus emociones intensas, en ese momento él estaba lleno de una rabia asesina. Fue un milagro que no haya rebanado de manera rápida la cabeza de Evilei con su espada. Ainz había suprimido su intención de matar, y no actuó en su enojo, porque antes, llegó a la conclusión de que matar a Evilei habría sido contraproducente. Por fin encontró una manera de conocer a alguien que puede utilizar magia de resurrección, y estaba en condiciones de beneficiarse con ella. Arruinar esa oportunidad sería demasiada pérdida. Tal vez he crecido, y aprendí a controlarme. Si no fuera por el lavado de cerebro de Shaltear, es posible que él hubiera ignorado las ganancias potenciales a Nazarik y haber matado a Evilei. La gran tumba de Nazarik y los NPCs creados por sus antiguos amigos eran los tesoros que Ainz quería proteger. Él no perdonaría a cualquier que intente hacerles daño, pero también tenía que considerar lo que era más importante y qué opciones tiene que crear para alcanzarlo. Esa era la madurez. Ainz reflejó esa capacidad aumentada para que coincida con su experiencia, y la ilusión de su cara debajo del casco le sonrió. A este ritmo, no hay duda de que Ainz sería capaz de convertirse en un verdadero gobernante de la gran tumba de Nazarik. O más bien, tener la esperanza de llegar a esa etapa. Antes de eso, tengo que evitar decepcionar a la gente o que sufren grandes contratiempos, eso sería muy duro para mí. ¿Es eso así? Como era de esperar de Ainz-sama, que vio completamente a través de esa mujer. Esa visión solo puede pertenecer a alguien destinado al trono. Basta de bromas, Narveral. Para ser más exactos, fue mi error que la llevó a la sospecha. Ainz se volteó hacia afuera de Narveral con un gesto que cubría su vergüenza. Luego, con una fuerte voz, emitió su mando. Vamos, Narveral. Ve y descubre todos los detalles de este plan, y luego me contarás acerca de ellos. También informe a Albedo que, si esto se prolonga, vamos a tener que juntarnos para aclarar el lío de Yaldabaoth. Narveral hizo una reverencia y lanzó un hechizo. Dentro de su corazón, Ainz se regocijaba. No le había mentido a Narveral. El estado actual de Ainz como un guerrero perfecto significaba que no podía usar magia. Por lo tanto, el uso de Narveral para retransmitir los mensajes hacia Demiurge era lógico. Pero había otra razón, una que no podía decirse en voz alta. Con el fin de aparentar que él ya había visto a través de los planes de Demiurge, y no dejar que Albedo y Demiurge sospecharan, tenía que minimizar el contacto con ellos. Si se asigna a Narveral para transmitir los mensajes, sería como jugar a un juego de teléfono, y parte de la información podría terminar distorsionada. Sin embargo, Ainz prefirió tomar esa apuesta en vez de arriesgarse a dañar su imagen como el gobernante supremo de la gran tumba subterránea de Nazarik. Ainz lentamente se dirigió de nuevo hacia Evilei. Mientras Narveral estaba hablando con Demiurge, él llamaría la atención de Evilei. Realmente ahora, sería bueno si pudiéramos salir de esto de alguna manera. Hablando de eso, me pregunto cómo será el rostro de esa niña bajo su máscara, con tal poder. Mes del Fuego Bajo, septiembre, día 5, 047. A pesar de que estaba en el medio de la noche, un rincón de la ciudad real estaba iluminada por antorchas como si fuera a pleno día. Una habitación un poco estrecha estaba llena de hombres y mujeres. Todos ellos estaban vestidos con equipos de batalla,
pero no había ningún tema común entre ellos. Eran todos los aventureros en la capital que habían respondido a la convocatoria apresurada del palacio. Aventureros de rango Orichalcum y Mitril, incluso los más humildes aventureros de rango Hierro y Cobre estaban presentes por esto. Los aventureros superiores ya se habían dado cuenta de que la razón de que forasteros como ellos habían sido permitidos en el palacio era con el fin de hacerse cargo de los problemas que afectaban a la capital. Algunos de estos aventureros ya habían comenzado a suponer quién era su empleador al ver al joven en armadura blanca que estaba en posición firme en la esquina. Incluso pocos de estos aventureros tenían alguna idea de cuál era la verdadera identidad del hombre portador de una katana que estaba de pie junto al joven. La gran puerta de la cámara se abrió de pronto, y lo que apareció fue una banda de mujeres, causando un gran revuelo. Cada uno de ellos era conocido por los aventureros dentro del reino. Al frente de ellos estaba la líder de las aventureras rango adamantita, Blue Rose, la Kyusalbane de Ilaindra. Detrás de ella estaba Arener la princesa dorada, junto con el líder del gremio de aventureros de la capital. También estaba Evilei de Blue Rose y una de las gemelas. Y en la parte de atrás estaba el guerrero más fuerte del reino, Gasef Stronov. A medida que el grupo se detuvo frente a los aventureros reunidos, el joven en armadura blanca desenrolló el pergamino en sus manos, y lo pegó en la pared detrás de él. Era un mapa detallado de la capital real. El primero en hablar fue una mujer de unos 40 años, una exmiembro de un equipo de rango Mitril cuyos ojos todavía estaban llenos de vitalidad. Señoras y señores, para empezar, me gustaría darle las gracias por haber podido estar presentes en esta reunión de emergencia. Después de que la habitación se había calmado, ella siguió dirigiéndose a los aventureros con una expresión seria en su rostro. Normalmente, el gremio de aventureros no interferiría en los asuntos nacionales. Todos los ojos se dirigieron a los miembros de Blue Rose, pero permanecieron en silencio. Después de todo, los ojos no podían hablar como la boca podía. Sin embargo, este es un caso excepcional. El gremio de aventureros ha decidido cooperar plenamente con el reino, con el fin de resolver rápidamente los problemas que enfrentamos. La princesa nos contará los detalles, así que les pido que permanezcan quietos y escuchen. La princesa lentamente avanzó, flanqueada por los miembros de Blue Rose y Gasef Stronov. Yo soy Rener Tiere Chardelon Nalbaiself, y estoy profundamente agradecida que todos aquí fueran capaces de responder a la convocatoria extraordinaria emitida esta noche. Ella se inclinó tímidamente a ellos, y varios suspiros de afecto florecieron de los aventureros al ver la delicada figura ante ellos. Normalmente, les rendiría debidamente mi respeto hacia todos ustedes, pero como el tiempo es esencial, vamos a ir directamente al punto. Esta noche, una parte de la capital. Aquí la princesa se llevó un dedo a una parte del mapa, la esquina noreste, y dibujó un círculo alrededor de él. Una parte de la capital fue rodeada por un muro de fuego. Las llamas son de más de 30 metros de altura, y estoy segura que todos ustedes la han visto. La mayoría de los aventureros asintió con la cabeza, mientras que algunos fueron a las ventanas del palacio para mirar afuera. Los altos muros que rodeaban el palacio provocaban que no pudieran ver la pared de fuego directamente, pero las luces reflejadas por las llamas tiñeron el cielo de rojo, y las podían ver. Estas llamas deben ser una ilusión de algún tipo, porque tocarlas no causa daño. De acuerdo con los que han tenido contacto con ella, el fuego no tiene calor o impide el movimiento. Atravesar el muro de fuego no debería suponer un problema. Ante esto, los aventureros de menor rango respiraron suspiros de alivio. El autor de este incidente se conoce como Yaldabaoth, un poderoso demonio. Blue Rose ya ha confirmado que hay demonios de bajo rango al otro lado del muro de fuego. Ellos parecen estar actuando en su totalidad por órdenes de sus superiores. La Kyusa sintió a Arener mientras decía eso. Golpea en la cabeza y el cuerpo morirá, ¿significa que todo lo que tenemos que hacer es derrotar a Yaldabaoth? Renner se volvió para reconocer a quien habló, un aventurero con una placa de mitril sobre su cuello. Eso podría ser una simplificación excesiva, pero fundamentalmente, es cierto. Sin embargo, lo que quiero pedirles a todos ustedes es que detengan el complot de este demonio.
Tenemos información que sugiere que él está aquí para apoderarse de un determinado objeto mágico que está en su camino a la capital. La noticia provocó un disturbio entre los aventureros. Finalmente se habían dado cuenta de que la región rodeada por el muro de fuego incluía los almacenes y casas comerciales que constituían el centro económico de la capital. ¿Cómo se hizo con esta información? Fue dicho por el mismo Yaldabaoth. Entonces, ¿no te parece que hay una alta probabilidad de que esta información podría ser falsa? Ciertamente, no está fuera de cuestión. Sin embargo, creo que debe ser exacta. El enemigo no ha hecho ningún movimiento desde que pusieron encima la pared de fuego. Más importante aún, si lo que Yaldabaoth dice es cierto, entonces no hacer nada, implica que todo lo que podemos hacer es mirar mientras el peor de los escenarios se desarrolla ante nuestros ojos. Por lo tanto, debemos tomar la iniciativa. ¿Qué tan fuerte es ese Yaldabaoth que menciona? No recuerdo escuchar o leer acerca de él. Nos ayudaría si nos pudieran decir su rango de dificultad. Laquius dio un paso adelante con una expresión severa en su rostro. Mi colega Evilei es la que está más familiarizada con la fuerza de Yaldabaoth, pero no sabemos los detalles todavía. Les vamos a informar más tarde. El rango de dificultad era como los aventureros clasificaban a los monstruos que se encontraban. Cuanto mayor sea el número, más fuerte sería el oponente. Sin embargo, era una regla tácita no escrita en la que no se debía confiar en los rangos más difíciles, ya que daría lugar a sorpresas desagradables. La fuerza de los monstruos variaba incluso dentro de su propia especie, y en el mejor de los casos, el rango de dificultad era una conjetura. Por lo tanto, no era un valor que se utilizara con frecuencia. Sin embargo, era una forma sencilla de explicar las cosas a un grupo como este. Voy a hablar de lo que sé como representante de mi grupo. Mis compañeras se encontraron con una sirvienta insecto, creemos que era uno de los seguidores de Yaldabaoth, y la derrotamos, solo para que Yaldabaoth aparezca y nos atacara en batalla. La ausencia de Gagaran la guerrera y Tia la pícara ya había sido notada por los aventureros presentes. Laquius miró a los aventureros en la habitación. Fueron asesinadas por Yaldabaoth. Con un solo golpe. El caos se desató con la declaración de Evilei. Aventureros de rango adamantita, el pináculo de la humanidad, las leyendas vivientes. Era impensable que pudieran ser asesinados, y mucho menos con un solo golpe. No teman. Evilei gritó como si pudiera dispersar el miedo en el aire con su voz. Ciertamente, Yaldabaoth es poderoso. Yo puedo dar fe de ello, haberlo enfrentado sin nada que mostrar de ello, más que la derrota. Es un monstruo que ningún ser humano normal puede derrotar. Incluso si todas las personas reunidas aquí lucharan contra él, seríamos simplemente derrotados. Pero no hay necesidad de preocuparse. Hay un hombre que puede dar batalla de igual a igual con Yaldabaoth. En medio de la conmoción, algunos de los aventureros más brillantes miraban a cierto lugar, a cierto aventurero. Señoras y señores, creo que conocen a este hombre. El tercer equipo de aventureros de clase adamantita del reino que fue fundado recientemente en Errantel, de hecho, es él. Evilei señaló con el dedo al par de aventureros, y los ojos de toda la sala se fue con ella. El líder de los oscuros, el héroe oscuro Momon Dono. Uno de ellos estaba cubierto por una armadura de placas negras como la noche, y usaba un casco que negaba a quitarse incluso en el interior, mientras que el otro era una belleza de clase mundial. Ambos se convirtieron al instante en el centro de atención de todos. Exclamaciones de asombro y admiración llenaron la habitación, ya que se dieron cuenta de las celebridades que tenían entre ellos. Momón desplazó su placa de adamantita desde dentro de los pliegues de su capa carmesí en donde todo el mundo pudiera verlo. Rápido, Momón-san, por favor venga a la parte delantera de la sala. En contraste con el entusiasmo de Evilei, Momón simplemente levantó una mano en respuesta, y le susurró unas palabras al oído de Narveral. Momón-san dice que no hay necesidad de una larga introducción. Debemos comenzar la sesión de información rápidamente. Bueno, es una pena. Entonces, démonos prisa, como Momón-sama sugiere. Evilei,
¿Puedo continuar con la sesión informativa? Disculpas, princesa Renner, por favor, continúe. A pesar de que su máscara ocultaba su cara, se podía decir que Evilei se sintió decepcionada por el tono de su voz. Como dijo Evilei, tenemos un guerrero que puede mantenerse en contra de Yaldabaoth. Todo el mundo, pueden estar seguro de que no hemos elegido una lucha que no podemos ganar. Entonces, voy a explicar los detalles de la operación. Renner dibujó una línea en el mapa. Para empezar, me gustaría que actúen como nuestro arco. Un arco. Vino de una voz dudosa, no un escudo. Un escudo no va a ayudarnos a ganar. Para empezar, quiero formar a los aventureros en una fila de batalla, seguido de cerca por una fila de guardias. Detrás de ellos irá la línea de apoyo de sacerdotes y lanzadores mágicos. De esta forma, avanzaremos en la fortaleza enemiga. En este punto, si el enemigo no nos compromete, entonces tendremos el avance de los aventureros hacia la sede del enemigo y contendrán la zona. Si nos atacan, vamos a determinar en primer lugar si podemos repeler el ataque. Si es posible, vamos a avanzar. Si no es así, entonces debo pedir a los aventureros retirarse mientras se repele al enemigo. Mientras tanto, debo pedir a los guardias mantener a raya al enemigo el mayor tiempo posible. Si los aventureros deben retirarse, entonces deben ir aquí. Señaló a la línea de apoyo de los lanzadores de magia. Se curarán aquí, y desde allí se decidirá acerca de montar un nuevo ataque. Espera. ¿Significa esto, los guardias estarán luchando en nuestro favor? Los guardias tenían una fuerza de pelea muy baja. Parecía imposible para cualquier cantidad de ellos sustituir a un aventurero en combate. Así como Renner estaba a punto de responder, otro aventurero habló. Otra cosa, hay un defecto fatal en este plan. Mientras nos retiramos, nuestra formación se extenderá, y nuestro poder defensivo se debilitará como resultado. ¿Qué pasa si los demonios atacan la capital mientras tanto? Incluso un demonio de bajo rango es mucho más poderoso que un humano promedio. ¿No habrá un montón de sacrificios innecesarios? En su lugar, ¿por qué no utilizamos vuelo para penetrar en la formación enemiga en un solo movimiento? He considerado este método también, pero ¿no es cierto que los demonios cuentan con muchos voladores entre sus números? Los aventureros reunidos recordaron cuentos de demonios voladores y asintieron a Renner. Incluso los demonios de bajo rango tenían alas, y muchos podían volar. La aplicación habitual de vuelo solo serviría para atraer los ojos del enemigo hacia nosotros. Había considerado comenzar desde una gran altura, entonces de pronto bajar al suelo y hacer uso de los edificios de la ciudad para bloquear la visión del enemigo mientras que los asaltábamos desde cubierto, pero hay otro asunto que tratar antes de esto. Usted ha mencionado anteriormente que, en la retirada, las líneas de batalla se extenderán, y las defensas se debilitarían. Lo mismo se aplica a nuestro enemigo. Así que, para esta batalla, no somos un escudo, sino un arco. Gritos de aprobación vinieron de los aventureros. Señoras y señores, ustedes serán el arco de nuestro reino, estirado y desatado, para perforar a nuestro enemigo directamente a través del corazón. Así como los aventureros se separarán, también lo hará el enemigo, ya que nos seguirán. Esto también significa que la defensa del enemigo se debilitará. Entre una formación relajada y una formación cerrada, estoy seguro de que es más fácil romper a través de una formación relajada. El propósito de formarlos en una línea como esta, es para atraer al enemigo y se debiliten a sí mismos. Y, por último, actuando con la flecha estará Momon-sama aquí. Cuando vea que las líneas enemigas se abren, hará un asalto volador desde una altitud media para romper a través de ellos. ¿Qué hay de Red Drap? Incluso si son aventureros de rango adamantita, no veo cómo dos personas puedan atravesar por sí mismos. Para estar seguro, ¿no necesitamos a alguien que los cubra antes de que lleguen a Yaldabaoth? En este momento, están realizando una tarea dentro de la República. Ya hemos utilizado mensaje para informarles de la situación, pero regresarles tomaría medio día. Para ese momento, sería demasiado tarde. Así que esta vez,
No estamos contando con su fuerza en nuestros planes. Entonces, ¿qué hay de Blue Rose? ¿Van a ir con Momon-san? Nuestra fuerza de batalla se ha agotado en gran medida con la pérdida de 2 de nuestros miembros. Tina y yo nos uniremos a la línea de batalla y lucharemos. Evilei va a hacer otra cosa. Voy a estar acompañando a Momon-sama, para que Momon-san haga su entrada, por lo tanto, me he estado concentrando en la recuperación de mi maná hasta ahora. Entonces déjenme preguntar algo más. Me gustaría pedir al guerrero capitán algo. ¿Qué pasa con las tropas y los guerreros de las casas de los nobles? Blue Rose ya ha perdido 2 miembros. Usted debe tomar su lugar en la batalla. ¿No podría usted conducir esas tropas a la batalla, y dejar a Blue Rose manejar la tarea de despejar el camino para Momon-san? Respóndanos. Las tropas de la casa son responsables de proteger las haciendas de sus amos, y los soldados velan por la defensa de la capital. Y los guerreros que dirijo se encargan de la defensa de la familia real. Así que estás diciendo que el gran Gazef Stronov no se atreve a poner un pie en el campo de batalla. De hecho, es así. Mi deber es permanecer en la capital y proteger a los miembros de la familia real. El aire había cambiado. Estaba lleno de hostilidad y frustración. Las palabras de Gazef eran correctas, pero incluso si lo entendían a un nivel lógico, todavía era inaceptable en un nivel emocional. Los que se ganaban su paga con sangre eran los aventureros, y ellos estaban dispuestos a vender cara sus vidas en la batalla que se avecinaba. Los nobles y la realeza deberían haber sido de la misma manera. Después de haber tomado el dinero de las masas, deben apresurarse a su rescate en lugar de encerrarse seguros en sus castillos. Especialmente desde que tenían al hombre más fuerte del reino como su guardaespaldas. ¿Qué demonios? La hostilidad contra los nobles y la realeza llenaban el aire. Gazef dio un paso atrás. Él entendía que, en este punto, todo lo que dijera solo sonaría como una excusa. Por lo tanto, la que habló por él fue Laquius. Todo el mundo, entiendo que ustedes no están satisfechos con su acuerdo. Pero antes de eso, les aconsejo que mantenga una cosa en mente. El que paga para reunir a todos aquí no es de la familia real, sino de la princesa Renner por sí misma, de sus finanzas privadas. El que trajo a Momon-san fue el marqués Raeven. Él no está aquí esta noche porque está en guardia contra cualquier demonio que se disperse en la capital. Ciertamente, estoy tan descontento con los nobles y miembros de la realeza como lo están ustedes, pero me gustaría que consideren que no todos ellos están cortados de la misma tela. El ambiente se calmó un poco cuando Laquius terminó su parte. Todo el mundo estaba tratando de controlar la ira que no querían mostrar a Renner. Y hay una cosa más. Antes de que disparemos la flecha, hay que realizar una tarea más. Claim. Sí, princesa. Su voz enérgica llamó la atención de todo el mundo hacia el muchacho en la armadura blanca. A pesar de que es una tarea muy peligrosa, aún así, debo confiártela. Cuando entremos en la fortaleza enemiga, puede haber supervivientes. Por favor, rescátalos. Susurros salieron de los aventureros. Imposible, es demasiado, ese tipo de cosas. Entrando en el corazón de la formación enemiga y buscar por sobrevivientes, era mucho más peligroso francamente, era suicida. Y escoltar a civiles indefensos a través de una zona de guerra era prácticamente imposible. Aún así, Claim respondió inmediatamente. Sí, Su Majestad. Voy a arriesgar mi vida para llevar a cabo cualquier tarea que me pida. Todos miraron a Claim como si estuviera loco. Princesa, Claim es tan solo un hombre, y podría haber algún riesgo. ¿Me permitirá acompañarlo? ¿Estará bien con eso, Brain Unglaus-sama? Ese nombre alzó otra conmoción en los aventureros. El nombre de Brain Unglaus era uno que nadie que valorara la fuerza jamás olvidaría. Ah, no es ningún problema para mí. Entonces voy a estar contando con usted. ¿Puedo ahora pedir a los diferentes líderes de los equipos dar un paso adelante? Mientras observaba a los aventureros al frente de la sala, Ainz estaba haciendo un poco de trabajo por su parte. Es decir,
él estaba haciendo presentaciones. Las personas que parecía que estaban segundas al mando de sus grupos de aventureros, llegaban hasta Ainz en parejas y tríos para hablar con él. Sus líneas siguieron patrones similares al anunciar los nombres de su equipo, admirando su equipo, con la esperanza de reunirse con él de nuevo y compartir historias de sus aventuras. Era similar a la forma en que se podría intercambiar tarjetas de visita en el trabajo, pero mientras que las tarjetas de visita tenían formas físicas, las presentaciones verbales solo quedaban como recuerdos. Una buena memoria era una habilidad importante para un líder. Ainz dejó que su mente divague con cada persona que conoció en su memoria. Lo importante era recordar el nombre del equipo y de qué rango eran. Y, por supuesto, él solo prestaba atención a los aventureros de rango superior. Los aventureros de rango hierro y cobre fueron a saludarlo también, pero vivían en mundos diferentes, así que olvidarlos no era un problema. Como un jefe de departamento no se molestaría recordando a los asalariados de una empresa pequeña que visitó. Aún así, Momón no hizo obvio que los estaba tomando a la ligera. Estrechó la mano de todos los interesados, les dio palmaditas tranquilizadoras en el hombro, se reía de sus chistes estúpidos, y le devolvía el elogio que recibía. Incluso alguien se había sacado los guantes para estrechar la mano con él, con el en guanteletes y todo. Debe ser una cuestión de rango, Momón pensó mientras miraba a la parte posterior de la persona que acababa de saludar. ¡Qué locura de color! Su pelo era de un rosa impactante. No era raro que los aventureros pintaran su equipo en colores chillones, pero esta era la primera vez que había visto a alguien que se teñía el pelo en un tono tan espeluznante. Los aventureros de la capital eran realmente una cosa totalmente diferente. Solo porque había tantas personas en la capital, eso no significaba que tenías que ir tan lejos solo para destacar. Bueno, no parecía como si hubiese tabúes o estigmas asociados a teñirse el pelo. Durante la vida de Ainz como asalariado, el cabello rosado habría sido considerado extraño, pero en este mundo, incluso los niños podrían teñirse el cabello. Se obligó a salir del tema del pelo, y en su lugar miró a la fila de aventureros enfrente de él. Le recordó el instinto de ponerse en fila de los japoneses. Luego, volvió su atención a Narveral que estaba detrás de él. Ainz ni una sola vez había registrado un nombre de equipo, pero el equipo llamado Oscuridad tenía un miembro más, la esbelta belleza que ahora estaba detrás de él. Los aventureros que se congregaron no se atrevían a hablar con ella porque la enorme hostilidad que ella irradiaba hacía hormiguear la piel. Eso y que habían llegado a conocer y saludar a Ainz, lo que era más beneficioso para ellos. Al final, la sociedad entre aventureros era como la vida laboral. Después de todo, todas eran construcciones sociales de la humanidad. Solo tenía sentido que hubiera similitudes entre ellos. Había una época en donde la mano de Ainz habría terminado adolorida por la agitación si hubiera sido un ser humano, la corriente de aventureros que se acercaba comenzó a menguar. Sintiendo una oportunidad, Evilei se acercó, cortando delante de la persona que iba a darle la mano a Ainz. No podían quejarse, sin embargo. Los aventureros habían hecho sus presentaciones en orden de rango, de mayor a menor. Al estar en la parte trasera de la fila, los restantes eran los novatos, y desde luego no podían decir nada en contra de Evilei de rango adamantita. Las presentaciones deberían haber terminado, ¿podrías venir aquí por un rato? Ainz la miró a través de la rendija de su yelmo cerrado, y luego espió a Gazef desde la esquina de su visión. Si él todavía estaba allí, solo podía significar una cosa. Nav, toma mi lugar y reúnete con ella. Iré después de que termine aquí. Los ojos de los oyentes cercanos se ampliaron. Lo siento mucho, pero los que están en la cola van primero. Ainz apartó a Evilei y continuó hablando a los aventureros que habían venido a verlo. Si Ainz estuviera hablando con el jefe de una pequeña empresa y fuese llamado por el jefe de una corporación internacional, él, naturalmente, iría con el último. No fue el favoritismo o discriminación, sino más bien, el sentido común. Si se mantenía en su tarea e ignora el llamado, sería visto como un líder egoísta que no podía ver el panorama. Como asalariado, a veces había que dejar a un lado su propio pensamiento y actuar para el mayor beneficio de la empresa.
Eso era lo que significaba ser un engranaje en una máquina. Sin embargo, esta vez fue diferente. No debería hablar con Gazef. Incluso si es solo por un momento, y aunque ha sido hace 2 meses por lo que no debe recordar, si lo hace, voy a estar atrapado. Pero no hay que darle más vueltas. Aunque me siento incómodo, probablemente debería dejar que Nave se encargue en primer lugar, y luego baje mi voz un poco antes de hablar con él. He estado hablando durante bastante tiempo, así que si él no me ha oído hablar a estas alturas probablemente nunca lo hará. Aún así, será mejor que tenga cuidado. Rápido, Nav. Ve hacia ellos. Entendido. Quitando sus ojos de Nav, que caminaba hacia la princesa, Ainz se sacó su casco también. Sintió que los ojos de toda la sala se centraban en él. Torció su cuello y a continuación, se puso el casco de nuevo. Originalmente, había planeado condimentar el acto limpiándose el sudor, pero la cara de Ainz era una ilusión, y si no lo hacía correctamente, su mano acabaría pasando a través de él. Así que, decidió acabar torciendo su cuello con un sonido en su lugar. Ese era el plan, para satisfacer la curiosidad de Gazef haciéndole ver la cara de Momón. Espero que después de que Narveral vaya, van a olvidarse de venir a hablar conmigo. Ainz oró desde su corazón mientras que se volvía hacia los aventureros que lo buscaban. ¡Qué sorpresa! Ya estás acostumbrado a esto. Era la voz de Evilei. Ella seguía dando vueltas alrededor. ¿Por qué no podía haber sido una buena chica y haber ido con Narveral? Por supuesto, él no reveló su irritación. De hecho, para evitar sospechas, le respondió con una voz suave. Oh, no es nada especial. Esto no era nada para cualquier persona que hubiese trabajado en una empresa antes. Difícilmente. Creo que es la mejor actitud a tener para liderar un equipo. Qué molesto. Deja de interferir cuando estoy haciendo presentaciones. Las palabras ardían en el corazón de Ainz, pero tuvo que tragárselas. Si él arremetía contra ella ahora, el esfuerzo que puso en no matarla habría sido en vano. Dividió su atención como si estuviera realizando una tarea sencilla, e hizo los sonidos apropiados para alguien que había venido a verlo. El otro equipo también sabía que Momón estaba siendo llamado a la distancia, por lo que desenvolvieron sus asuntos en 2 o 3 frases. Después que la fila de aventureros se había dispersado, un rápido vistazo reveló que Gazef se había ido. Reprimió el impulso de ponerse a bailar, y en su lugar habló con calma a Evilei. El legendario capitán guerrero parece habernos dejado, Dios mío. Creo que me pasé mucho tiempo con los demás. Mis disculpas. Se fue. Él es una persona muy ocupada. Tiene sentido que no pueda quedarse. Aunque, parece bastante desagradable que ni siquiera le diga una palabra de agradecimiento a nuestro as, Momón-sama, quien va a proteger la capital. ¡Qué grosero! Déjeme traerlo por usted. Espera. Accidentalmente había levantado su voz. Ainz continuó en un tono más uniforme. No, no será un problema. Realmente, no te preocupes por eso. Solo estoy aquí porque el marqués Raeven me contrató, de todos modos. La protección de la capital no es más que un simple negocio. Nada por lo que el guerrero capitán me deba alabar. ¿Es eso así? He estado sintiendo que Momón-sama es un hombre muy generoso. Ainz pensó que se estaba burlando de él, y miró de cerca a Evilei. Pero no podía leer su rostro, como estaba cubierto por la máscara. No puedo confiar en ninguna persona que lleva una máscara después de todo, qué molestia. Aún así, ¿por qué se pone la máscara? Debe ser algún tipo de objeto mágico. Fue en este momento que Ainz se dio cuenta de su error, y se apresuró a examinar sus alrededores. El estado de ánimo de la habitación no había cambiado, y nadie había reaccionado con temor y hostilidad hacia el aventurero adamantita Momón. Las ilusiones en Yggdrasil eran solo una manera trivial de cambiar la apariencia de un ítem, pero en este mundo, la magia de ilusión era real. En ese caso, no sería raro que los artículos que atraviesen ilusiones existieran. En Errantel, nadie vio a través de mí,
y después de escuchar que el líder del gremio de magos necesitaba usar experiencia para ver a través de ellas, me volví descuidado. También hay un buen número de aventureros rango Orichalcum aquí, pero qué torpeza. Ainz inspeccionó la habitación de nuevo. Nadie estaba en guardia. Supongo que mi secreto sigue a salvo. De ahora en adelante, no voy a quitarme mi casco en la capital a menos que sea necesario. Alguien podría tener un talento para ver a través de las ilusiones. Evilei-san. Por favor, llámame Evilei. Momon-sama es mi salvador, no es necesario ser tan formal conmigo. Ainz solo estaba siendo amable. Pero si eso era lo que ella quería, no tenía ninguna razón para negarse. Entonces, Evilei, vamos para allá. Por supuesto. Fue una respuesta extremadamente contenta. Sin saber lo que había hecho para complacerla así, Ainz se dejó arrastrar por Evilei hacia la princesa. Los aventureros comenzaron a hablar de nuevo al ver el grupo en dirección a la otra habitación, Renner y sus subordinados, junto con los 2 aventureros de rango adamantita. Naturalmente, el tema central era Momón, el aventurero mejor clasificado. Escuché los rumores de Errantel, pero la realidad está más allá de mis expectativas. No solo él, ¿verdad? He visto a Red Drap también, y me dieron la misma sensación que ellos. Él parece perfecto en casi todos los sentidos. Supongo que el ser de rango adamantita no se trata solo de fuerza. Aquel frente a los 2 aventureros de rango mitril, era uno con una placa de platino en su cadena. Es así. Aún así, fue convocado por la princesa y todavía se tomó su tiempo para saludar a los aventureros novatos. No puede existir alguien así, ¿verdad? Ciertamente me sorprendió. Murmullos de aprobación vinieron de los aventureros que les rodeaban. Durante una misión como esta en que las partes tenían que trabajar juntas, solo era sensato hacer presentaciones, con el fin de asegurar la asistencia y el apoyo mutuo. Uno ciertamente preferiría ayudar a alguien que conocía a ayudar a un extraño. Sin embargo, los únicos que podrían ayudar a un aventurero de rango adamantita eran todos los rangos mitril y superiores. Como tal, saludar a un aventurero novato podría decirse que era una pérdida de tiempo. Lo que significaba que Momón no estaba pensando en el beneficio para sí mismo, y solo quería profundizar su amistad con los demás. Normalmente, uno esperaría que él vaya hacia la princesa, mientras que su pareja atendería a los novatos, ¿verdad? Ah, sí, eso es lo que la mayoría de la gente normalmente harían. Es lo que yo haría. Ustedes también, ¿verdad? Lo mismo digo, esto puede sonar un poco mal, pero tal vez no entiende este tipo de cosas. ¿Tendrá sus prioridades en orden? Esas palabras sin duda podrían ser vistas como un insulto, pero el hombre que las decía no tenía un solo ápice de malicia en su rostro. Tal vez sus prioridades son diferentes. Como si estuviera esperando por esto, el hombre que había hablado anteriormente respondió rápidamente. Entonces no hay nadie mejor que él. Quiero decir, míralo, es un rango adamantita y sin embargo trata a los más nuevos con placas de cobre como si fueran compañeros de batalla. Mira sus caras. Ellos lo adoran totalmente ahora. Eso era bastante cierto, los aventureros novatos tenían una expresión en sus rostros, como un niño que acababa de conocer a su ídolo. Sí, si él me tratara así, sería suyo. Incluso le daría mi culo. Piérdete. ¿Quién demonios querría tu culo asqueroso? Él tiene una belleza en su equipo. Sí, la tiene. ¿Crees que lo han hecho? Por supuesto que lo han hecho, si no, ¿por qué iban a formar un equipo por sí mismos? He oído que no es así. El cuarto hombre que interrumpió tenía una placa de Orichalcum en el cuello. Usted parece estar muy bien informado, con los rumores de Errantel. La fuerza de los 2 es irreal. Tal vez sea porque nadie más puede mantenerse a la par con ellos. Has estado espiando todo este tiempo. Ja ja ja. No digas eso, no les importaba quién estaba escuchando, ¿verdad? Bueno, supongo, dijo el primer aventurero. El maestro del gremio dio unas palmadas para llamar la atención de todos.
La operación comienza en 1 hora, así que vamos a estar en movimiento en breve. Debido a que no tenemos mucho tiempo, por favor retransmitan el mensaje a cualquiera de sus miembros de equipo que no esté aquí. En cualquier caso, una vez dejemos el palacio, solo quédense conmigo. Mes del Fuego Bajo, septiembre, día 5, 1:12. Estaban reunidos en la otra habitación para hacer los preparativos finales de la operación. Consideraron cuándo atravesar, lo que había que hacer cuando el enemigo aparezca con su fuerza, y cómo hacer frente a las posibles complicaciones que pudieran surgir. Pero al final, simplemente tenían muy poca información para hacer planes concretos y la conclusión final fue que tenían que ir con la corriente. El joven en armadura blanca que había estado escuchando en silencio hasta ahora, de pronto rompió el silencio. Perdóneme, princesa. ¿Qué es? Sé de otra persona que podría convertirse en una flecha para esta formación. Él es un hombre con un poder de combate abrumador. ¿Estaría bien pedir su ayuda? Una flecha es buena, pero 2 serían mejor, y si se ayudan unos a otros, estoy seguro de que podría derrotar a cualquier demonio que se manifieste, no importa lo poderoso que sea. ¿Qué es esto, Claim? ¿Estás diciendo que Momon-sama a quien yo recomendé no era suficiente? Las palabras de Evilei tenían un borde afilado hacia ellos. Los ojos de Claim temblaban de miedo. No, no, por supuesto que no. Esa nunca fue mi intención. Momon-sama es el guerrero más fuerte que existe. Me atrevo a decir que, en lugar de ayudarlo, el hombre que has recomendado no sería nada más que una desventaja. El guerrero que portaba una katana, Brain, intervino para defender a Claim. Puede que no sea así. Yo también he visto a la persona de la que Claim habla. Su fuerza es extraordinaria. Él derribó a Zero, el más fuerte de los 6 brazos, de un solo golpe. ¿Eres Brain Unglaus? ¿El que sirve a su Alteza por recomendación de Gazef Stronov y Claim? Sirvo a Gazef, pero antes de eso, ya que estoy con un juramento oficial, me quedo del lado de la princesa. Eres mucho más fuerte que Claim, eso lo sé, pero incluso eso no es una garantía de la fuerza de aquel hombre. Y además, no perdiste contra esa vieja bruja. Ara, ¿no perdiste tú también? Mis disculpas, señor Unglaus. Evilei gimió cuando la Kyus la regañó. No, no era solo ella. Todos ustedes estaban allí también. Después de que perdiste, le dijiste que perdiste, a Rigrid, no a el resto de nosotras. ¿Aún recuerdas eso, Tina? Entre la Tina riendo y Evilei llorando, el estado de ánimo en la sala se había aligerado considerablemente. En este punto, Ainz hizo una pregunta. Suena muy interesante. ¿Qué tipo de persona es él? Claim declaró con orgullo el nombre. Su nombre es Sebas. ¿Seibat? El nombre sonaba familiar para Ainz. Era simplemente una coincidencia. ¿Cómo es su personalidad? Después de la explicación de Claim, Ainz asintió. ¿No es acaso el propio Sebas? ¿Cómo había entrado en contacto con Claim? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Era Claim uno de los contactos de Sebas? Ainz solamente había resumido los informes que Sebas presentó, y no se había molestado en recordar ninguna de las personas que mencionó. No se puede hacer nada, estaba demasiado ocupado. La ansiedad de Ainz solo creció mientras decía excusas para sí mismo. En cualquier caso, este chico era un contacto valioso que Sebas había hecho. Si fuera eliminado demasiado pronto, sería un desperdicio de todo el trabajo duro de Sebas. Y arrojar sin cuidado el trabajo de uno de tus subordinados era algo que un superior debía evitar a toda costa. Será mejor que ayude a este chico aquí, e indirectamente elogiar a Sebas. No he estado en batalla con este Sebas antes, así que no puedo decir quién de los dos sería más fuerte. Por supuesto que Momon-san es más fuerte que él. Narveral declaró con una voz rebosante de confianza. Evilei asintió en silencio. Ainz no pudo evitar acariciar a Narveral en la cabeza. Bueno, si mi compañera lo dice,
entonces debe haber algo de verdad en las observaciones de ambas partes. Creo que debería ser capaz de mantenerse en igualdad conmigo. Esa fue una respuesta sorprendentemente madura. A diferencia de mi compañera, que no solo carece de altura, sino que también es deficiente en su capacidad de adaptación. Está bien, vamos a no avergonzarnos a nosotros mismos en público. Eso es una orden del líder de equipo. Si no hay nada más que discutir, ¿por qué no vamos a dar a Tia y Gagarin una visita? Suena como un plan. Ambas habían muerto y sido revividas. A pesar de que no había visto la resurrección misma, ya había escuchado todo acerca de ello de los demás. Hablando de eso, ¿es posible utilizar la energía de la oscuridad para atacar a los demonios y similares? ¿La energía de la oscuridad? La pregunta incierta de Evilei provocó una sorprendida reacción de Lacus. Ella parecía encontrar el concepto impensable. Ah, lo he oído de Gagarin. Si es liberado, todo el poder de la espada demoníaca Kilineiram podría ser lo suficientemente potente como para destruir todo el país. Los ojos de Lacus se agrandaron. Eso puede esperar hasta más tarde. Hay algo más que discutir, ¿no? Una espada demoníaca. Espera, creo que he oído hablar de esa arma antes, no en Yggdrasil, sino que en este mundo, lo tengo. La espada demoníaca Kilineiram dice que es capaz de irradiar el poder de las tinieblas. Aunque, la destrucción de todo un país. Suena como una exageración, pero podría tener un poder que se acerque lo suficiente. Ainz concluyó que su cara roja fue causada por la ira y el pánico de que su propia carta de triunfo había sido revelada tan pronto. Del mismo modo que la atención de todos se volvió hacia Lacus, hubo un llamado a la puerta, y dos hombres entraron poco después. Oni Isama y Marqués Raeven. A las palabras de Renner, todo el mundo inclinó la cabeza con respeto. Esta era la segunda vez que Ainz había conocido a estos dos hombres. La primera vez no fue hace mucho tiempo, cuando habían entrado en la capital. Habían cambiado los términos de la misión para la que había sido contratado. En lugar de los 8 dedos, él estaría luchando contra Yaldabaoth, y trabajaría junto con los aventureros reunidos de la capital. Después del simple saludo, Ainz y los demás estaban a punto de salir, porque la princesa quería hacer frente a los dos nobles. La mayor parte de los detalles del plan de batalla ya se había decidido. La búsqueda de Sebas había sido abandonada debido a la falta de tiempo y mano de obra. Todo lo que quedaba era esperar las órdenes en el lugar. Entonces, todo el mundo, les ruego a todos los dioses que permitan que todo el mundo aquí regrese vivo y victorioso, nuestras esperanzas descansan sobre todos ustedes, o, mejor dicho, en Momon-san. Que la fortuna lo favorezca. Después de escuchar a Renner orar con la cabeza inclinada, Ainz y los otros salieron en silencio de la habitación. Los únicos que quedaron eran Raeven y el segundo príncipe, Sanak Valuaren y Ganar Ail Baiself, y Renner. En el momento en que Claim salió de la habitación, la expresión de Renner cambió, sus ojos verdes se congelaron como un lago en invierno. Sanak se estremeció mientras observaba el cambio en ella. Oí los detalles en el cuarto secreto. Esa habitación fue diseñada para el espionaje, y ambos habían estado escuchando desde allí. Hay una pregunta que no contestó. ¿Por qué tiene que formar a los guardias en una fila de batalla? ¿Son sacrificios? Los guardias eran muy débiles. Incluso el más humilde de los aventureros era más que un reto para ellos. Si fueran atacados, la única respuesta razonable para ellos era ser masacrados. Carnada. Esa palabra era lo que ellos esperaban. Los aventureros dijeron lo mismo. El ejército de Yaldabaoth de demonios de bajo rango, no podemos permitirles correr libremente en la capital. Entonces, si se hartaban de los guardias posicionados como cebo para ellos, sin duda que eventualmente matarlos los mantendría ocupados en la masacre, ¿no? Renner sonrió. Era casi imposible de arreglar las cosas con palabras elegantes e ideales altisonantes en este mundo. Todo tenía un precio. Nadie entendía con más claridad que los que estaban en el poder, cuya responsabilidad era limitar los sacrificios necesarios tanto como sea posible.
Desde ese punto de vista, Renner era el burócrata ideal. Sin embargo, los seres humanos eran criaturas con emoción, y la emoción que sentían cuando oían este plan era repulsión. Seguramente debe haber una mejor manera. Alguna manera que no implique sacrificar a todos los guardias. Si lo hubiera, seguramente el príncipe Sanak habría mencionado uno por ahora, no. Sanak se quedó en silencio. Era cierto, él no tenía un plan mejor que Renner. Tenía ideas, sin duda, pero eran ya sea imprácticas o imposibles con los recursos disponibles. Por el momento, lo único que podía hacer era reconocer que el plan de Renner fue el mejor, de un montón peor. Raeben desvió la mirada del príncipe, cuando se tranquilizó a sí mismo, expresó sus objeciones. Entonces, permítanme pedir aclaraciones. ¿Por qué dar a Claim una tarea tan peligrosa? Por la misma razón por la que los hombres de Oni-sama y Marqués Raeben están patrullando la ciudad. Sanak había estado haciendo sus rondas en la capital, poniéndose en el acto del príncipe que se preocupaba por su pueblo. Después de eso, también había comenzado la difusión de los rumores de que el príncipe heredero se había escondido en la seguridad del castillo real. Esto lo haría quedar bien y disminuiría a su hermano, que era su rival. Significaba que Renner estaba haciendo la misma cosa. ¿Envió a su subordinado en una peligrosa misión de misericordia con el fin de hacerse lucir bien? Pero luego, cuando se pensaba en cómo Renner había revelado su obsesión por Claim ayer, algo estaba definitivamente mal aquí. Sintiendo su duda, Renner continuó. Por supuesto, Claim tiene una probabilidad de morir. En ese caso, Lacus utilizará un hechizo de resurrección sobre él. No va a ser barato, por supuesto, pero un gasto como este no será un problema. Y después de que haya sido resucitado, Claim se debilitará por la pérdida de energía vital. Durante ese tiempo, yo me haré cargo de él. Estoy segura de que nadie se opondrá a mí el cuidado de una persona que murió y resucitó por seguir mis órdenes. Ya veo. Eso es ciertamente razonable. ¿Planeas profundizar su afecto por ti? ¿Hay una oportunidad de que Lacus pueda morir también? Esa es una preocupación válida. Dijo Renner a Raeben, cuya cabeza se inclinó. Pero uno que ha sido previsto. Durante el periodo peligroso de la salida, habrá más personas en su lugar para protegerla. El jefe de gremio no quiere que una persona que puede resucitar a los muertos sea asesinada, por lo que ella aceptó sin dudarlo. Parece que todo está dentro de tus cálculos, hermana pequeña. Sí, su radiante hermana rió. Sanak temblaba en sus botas. Junto a él, Raeben también luchó para reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda.